Hola, hola. Aquí continuamos con la lectura del libro El despertar de la familia, una revolución en la crianza. ¿Recuerdan en la pasada que hablamos de educar al niño real en el capítulo 11? ¿Recuerdan la madre que se ponía muy triste o se desesperaba cuando tenía que dejar a sus niños solos con la cuidandera? Y eso ella pudo identificarlo en su niñez, que eso había pasado cuando sus padres se tuvieron que ir a trabajar al extranjero y la dejaron sola. Y esa emoción, ese sentimiento, esa parte de su historia nunca se gestionó. Y ahora ella tenía la oportunidad de gestionarlo cuando estaba pasando lo mismo. Es como que esas emociones están en el cuerpo, están enterradas. Entonces los hijos nos dan la oportunidad de desenterrarlas, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y recuerdan también que se habló de un padre que no le creía a su hijo de que podía hacer sus problemas correctamente. ¿Y dónde lo identificó? Lo identificó en su propia historia, en su niñez, cuando él copiaba y su papá lo ridiculizaba, se molestaba porque era un perezoso y no hacía las cosas por sí mismo. Y otra vez ese padre, esa situación del presente le ayudó a remover esa parte del pasado y encargarse de educar a ese niño real, que es ese niño que tiene ahora, no ese niño que fue él. Y al mismo tiempo tiene la oportunidad de reparentarse a él mismo con eso que se le presenta con su hijo, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Y ahora vamos a continuar con la 12, y la 12 es lo que dice, lo que realmente se esconde tras nuestras reacciones. Recuerden esas dos reacciones que ellos tenían con los padres o con la cuidandera, ¿no? Digo, el padre con el hijo y la madre con las personas que cuidaban a sus niñas. Ok, continuamos. Hemos visto que nuestras creencias parten de la cultura y la familia. Si bien estas son idiosincrásicas, todos compartimos una emoción universal que dirige nuestra reactividad, ya sea contra nuestro cónyuge, nosotros mismos o los hijos. Esa emoción universal es el miedo. Este miedo crea un cisma en nuestro interior, como una separación. Nos separa de nuestra verdadera identidad, oculta nuestro auténtico ser en el autoengaño y la falsedad del ego. Piense en todas las veces que haya estado usted deprimido, angustiado o confundido. Es muy posible que temiera enfrentarse a algo o a alguien, que le diera miedo el resultado de una situación o que le aterrara perder la admiración o aprobación de alguien de su estima. Cuando sentimos miedo, instintivamente lo cubrimos con una serie de reacciones. Estas van desde la duda sobre uno mismo hasta represalias contra otro. Normalmente el miedo nos hace albergar falsedades sobre nosotros o los demás, tales como no soy lo bastante bueno, mi hijo es un fracaso o soy incapaz de cambiar mi vida. De hecho, cada vez que nos criticamos a nosotros o a los demás, estamos dejándonos llevar por el miedo. Al principio puede no ser fácil ver que el miedo es el conductor de nuestras reacciones, ya que es un maestro del camuflaje. Lleva diversas máscaras como el enfado, la frustración, la inautenticidad, el control y la tristeza, mientras que es posible que nos sintamos justificados al reaccionar así en determinadas circunstancias. Es importante comprender que el miedo subyace tras cada una de estas expresiones. En ocasiones nos protege de influencias negativas, mientras que en otras nos encalla en ciclos negativos, como que nos atasca, nos mantiene en ciclos negativos. Cuando el miedo se esconde tras nuestras variadas máscaras, nos hace desplazar lo que sentimos hacia los demás, quizás a través de la culpa, el enfado, los celos o el control. Otra opción es desplazarlos sobre nosotros mismos y sabotearnos, deprimirnos o autolesionarnos. Sea como fuere, pretendemos ocultar el hecho de que tememos sentir el miedo en toda su dimensión. En efecto, con solo pensarlo nos entra el pánico. Donde no hay miedo, no reaccionamos. En lugar de ello, formulamos una respuesta consciente en el momento presente. La diferencia entre reaccionar y responder es enorme. Mientras que la primera es una manera de actuar, refleja inconsciente, emocional y habitual de resolver una situación externa, la segunda es reflexiva, calmada, basada en sentimientos profundos
y sin contragolpe emocional. El miedo sustenta todos los mitos culturales de los que hemos hablado y subyace tras los patrones emocionales que aprendemos de la familia donde nos educamos. Nuestros hijos son los catalizadores perfectos cuando se trata de despertar nuestro miedo. Los principales provocadores o los principales personitas que nos ayudan a descubrir que ese miedo existe. Profundamente apegados a los hijos, con frecuencia estos desencadenan nuestra necesidad primaria de protegerlos. Como constantemente tememos por su seguridad, felicidad y bienestar, estamos en permanente estado de reactividad con ellos. Si no nos asusta que crezcan y acaben fracasando, nos asusta que crezcan sin ser respetuosos o amables. Si no tememos por su futuro, nos da miedo cómo viviremos si algo les ocurre o cómo viviremos con nosotros mismos si experimentan un trauma. Sea cual sea el motivo, el miedo abunda en nuestra reactividad con ellos. Es lo que nos hace gritar, chillar o pegarles. También es lo que nos hace avergonzarlos, humillarlos o culparlos. Vías típicas de expresión del miedo. Prácticamente podemos cartografiar un camino directo desde el comportamiento del niño hasta nuestras reacciones emocionales que revelará el modo en que nuestras huellas emocionales nos influyen. Esto es lo que quiero decir. Por ejemplo, ella habla de el comportamiento del niño es que no escucha, no nos escucha. Nuestra reacción es enfado, amenazas, castigo. Miedos subyacentes son no tengo ningún control sobre mi hijo se convertirá en un monstruo cuando crezca, soy un padre ineficaz. No me escucha, mi voz no importa. Otro ejemplo, el comportamiento del niño es que no respeta la hora de volver a casa. ¿Cuál es mi reacción como padre? Estoy molesta porque Estoy molesta porque soy incapaz de crear límites. ¿Cuáles son los miedos subyacentes? Que mi hijo es egoísta y desconsiderado, esos pensamientos, ¿no? Mi hijo se enfadará conmigo por ponerle límites, no me escucha, mi voz no importa. Otro comportamiento del niño, está disgustado porque los amigos no lo aceptan. ¿Cuál es nuestra reacción como padres? Sobre implicación e interferencia en su vida social. Y busqué la palabra sobre implicación porque no la entendía del todo. Y aquí dice sobre implicación es la tendencia a preocuparse o responsabilizarse en exceso de asuntos que no nos incumben. Ok, ahora continúo. Miedos subyacentes. Mi hijo se sentirá inseguro si no pertenece a un grupo. Mi hijo se sentirá solo y aislado. Mi hijo está perdido sin un grupo de amigos. Mi hijo no les gustará a otras personas o no les caerá bien a otras personas. Otro ejemplo, comportamiento del niño está disgustado porque ha reprobado un examen. ¿Cuál es mi reacción? Nuestra reacción como padres. Enfado y castigos. ¿Cuáles son los miedos subyacentes? Mi hijo no irá a una universidad prestigiosa. Mi hijo no tendrá éxito o no será feliz. La sensación de validez de mi hijo se hundirá. Mi hijo quedará atrás y no conseguirá demasiado. En estos ejemplos, note que la manera en que hemos sido codificados emocionalmente procede de la superficie en respuesta directa al miedo que los hijos nos hacen sentir. Es como si el sentimiento de miedo hiciera saltar una alarma que al momento desencadena nuestra huella emocional. Al hacernos decir o hacer algo ofensivo o protector, la reacción que sigue proporciona un descanso temporal del miedo, un descanso temporal. No obstante, cuanto más tiempo alberguemos miedo, más gruesas se volverán las capas de autoprotección, capas añadidas a la semi-identidad, el ego, creado cuando no se nos permitió ser auténticos. Estas forman una barrera contra el daño emocional. Estas capas son las que debemos ir descubriendo para llegar a la última muñequita rusa. Por supuesto, si hubiéramos sido tan afortunados de pequeños de tener unos padres capaces de ayudarnos a sortear los sentimientos e integrarlos al ir creciendo, no habría sido necesario crear esas capas de protección. Imagine lo libres que nos sentiríamos sin toda esta carga. Y aquí hago un paréntesis.
Esto es lo hermoso de este libro, lo hermoso de este y otros libros que nos presentan esa oportunidad de no dejar esa huella, de no, de ayudar a nuestros hijos a no construir, a no construir esas capas una tras otra, ¿no? Y continuamos. Cuando funcionamos desde el estado defensivo y reactivo engendrado por el miedo, no podemos disfrutar de una conexión con los hijos porque no somos capaces de ver al niño tal y como es. En lugar de ello, abrumados y en estado casi de pánico gran parte del tiempo, intentamos suavizar el dolor reaccionando a la visión distorsionada mental que tenemos de los hijos. Los padres, carcomidos por sus propias emociones no procesadas, no pueden sintonizar con los sentimientos de los hijos porque están bajo el asedio de los suyos propios. Okay. La raíz de nuestro miedo. ¿Cuál es la raíz de nuestro miedo? Al percatarnos de la correlación entre nuestras reacciones emocionales y el miedo, es probable que vislumbremos un sentimiento más poderoso subyacente. Es nuestro sentido de lo que valemos, que en su nivel más profundo implica la comprensión de nuestro lugar en el mundo. En otras palabras, nuestro miedo es un microcosmos de la duda universal que acosa a la humanidad como especie. Para ver claramente lo que ocurre en nuestro interior, es útil explorar los aspectos de nuestro miedo interno. Miedo de que no nos quieran. En un lugar profundo de nuestro interior, todos deseamos que nos amen, según la medida en que este deseo quede sin cumplirse en la infancia, o bien buscaremos maneras de realizarlo de adultos, o bien nos cerraremos a la posibilidad de ser queridos de manera más que superficial. Esta última es la consecuencia de que muchos de nosotros hayamos crecido en hogares en que los sentimientos no se expresaban. Sea lo que sea que uno experimente emocionalmente, no se demuestra. La distancia emocional generada por este estoicismo deja a los niños huérfanos de estabilidad. Qué fuerte, ¿no? Nuestro deseo no cumplido de que nos quieran, valoren y validen nos conduce a algunos a encontrar este alimento para el alma en los lugares equivocados. Si el anhelo es extremo, utilizamos sustancias para llenar el vacío interior. El efecto químico de las drogas, el tabaco o el alcohol suaviza temporalmente el dolor del vacío. Los padres que se sienten huecos por dentro y por tanto sedientos de amor interactúan con los hijos en base a la dependencia en lugar del verdadero cariño por el niño como individuo singular. Cuando educamos desde la necesidad de ser amados, tendemos a tomar decisiones que aliviarán nuestra necesidad en lugar de decisiones que son realmente las mejores para los hijos. El miedo sin resolver a que no nos quieran contamina todos los aspectos de la educación. Este miedo tiende a mostrarse en una de las siguientes formas. Intentamos complacer en exceso a los hijos, compramos su amor. Nos cuesta crear límites. Nos cuesta ser coherentes y firmes. Interpretamos el alejamiento natural del niño como rechazo. Vemos las reacciones de los hijos como un ataque personal. Nada de lo que hace el niño nos parece suficiente, lo cual refleja nuestros sentimientos internos de carencia. Nos cuesta separar la identidad del niño de la propia porque la propia es inestable. Nos enfadamos con el niño porque al no estar en contacto con los infinitos recursos de nuestro ser interior, funcionamos sin capital, como si no tuviéramos estrategias, ¿no? Observamos diversas de estas manifestaciones de miedo en el caso de Annabelle, una clienta que fue educada en una familia en que los padres no se mostraban emocionalmente disponibles. La relación de sus padres era contenciosa. Su matrimonio estaba colmado de conflictos. Naturalmente, Annabelle absorbió su dolor no resuelto junto con la sensación de caos que la rodeaba. En consecuencia, creció insegura, angustiada y obsesionada con la idea de si caía bien a la gente. Cuando finalmente se casó, fue con un hombre pasivo que le cedía todo el poder. Necesitada de validación, dominaba su vida familiar controlándolo todo.
Cuando a su hijo menor le diagnosticaron una discapacidad del aprendizaje, Anabel tuvo grandes dificultades para adaptarse a él. Su hijo carecía del brillo del tipo de hijo que ella necesitaba con el fin de sentirse competente como madre. Cuando más se esforzaba él en el colegio, más se desgarraba ella internamente. Cuando el niño empezó a presentar síntomas de TDAH, cosa que provocó una serie de problemas de comportamiento, ella simplemente se vio incapaz de afrontar la situación. Diciéndose que la vida la estaba victimizando, se deprimió y se replegó. ¿Cómo achacó todas las dificultades del niño a su rol de madre? Se derrumbó, porque como achacó todas las dificultades del niño a su rol de madre, se derrumbó en lugar de emplear su fortaleza para ayudarlo. Anabel afrontaba la situación de la única manera que sabía, lo cual significó rechazar a su hijo menor por completo. Le envió a internados y pagó para que cuidaran de él profesionales. Solo al iniciar la terapia fue capaz de identificar la relación entre su sensación de no ser lo bastante buena con su experiencia con su hijo. Fue capaz de reconocer que sentirse rechazada por sus padres la había conducido a rechazarlo a él. Los padres agresivos o negligentes funcionan en base al miedo. La mínima muestra de imperfección o limitaciones por parte de los hijos los conduce al rechazo. Tal vez le cueste sentir empatía por estos padres, pero si pudiera reconocer que este síndrome parte de la desazón interna contra lo que luchan estos padres a diario, es posible que llegara a entenderlos. El caso de Anabel haya eco en todos nosotros a uno u otro nivel. Si nuestro ser interior no está arraigado en un estado de amor perpetuo, nuestras inseguridades brotan por todos los rincones. Nos tomaremos como algo personal las cosas que los hijos hagan o no hagan y seremos catastróficos. Al absorber nuestra inseguridad, los niños se darán cuenta de que no pueden ser ellos mismos cuando están con nosotros. Su vida se vuelve entonces un andar con pies de plomo. Plantarle cara al hecho de que uno se siente vacío por dentro requiere valentía, paciencia y compromiso. Si la necesidad de sentirse amado no se cubrió en los primeros años de vida, el vacío que experimentamos puede acabar con nuestra capacidad de confiar en los demás por no hablar de llevarles, no sé si entendí, déjame lo hago otra vez, gracias. Plantarle cara al hecho de que uno se siente vacío por dentro requiere valentía, paciencia y compromiso. Si la necesidad de sentirse amado no se cubrió en los primeros años de vida, el vacío que experimentamos puede acabar con nuestra capacidad de confiar en los demás, por no hablar de llevarlos en el corazón. Por ese motivo es tan importante ayudar a los hijos a sentirse amados y merecedores de cariño cada día, educándolos conscientemente. Podemos empezar aceptándolos completamente tal y como son, ahora mismo. Al hacerlo, su identidad original y auténtica florecerá y no habrá vacío interior que les cause los problemas que muchos de ellos experimentan. Miedo al conflicto. Cuando hemos señalado antes, a causa de la huella emocional que heredamos de la familia, muchos de nosotros tememos al desacuerdo y al conflicto. Esto se debe a que cuando nos vimos inmersos en conflictos experimentamos consecuencias que iban desde la vergüenza al castigo hasta el abandono. Como resultado de ser invalidados por los padres de tal modo, decidimos evitar el conflicto a toda costa. El dolor emocional era demasiado insoportable. En lugar de provocar colisiones emocionales, nos adaptamos a lo que se esperaba de nosotros. Quizás su infancia fue distinta y nunca vio que sus padres se peleaban. En consecuencia, nunca tuvo la oportunidad de observar cómo resolvían sus diferencias de una manera sana, lo cual significa que probablemente no desarrolló usted las habilidades necesarias para superar el conflicto. Por esta razón, seguramente concluyó que cualquier grado de conflicto era indeseable. En especial a las niñas se les enseña que eviten los conflictos dejando de ser asertivas cuando sus necesidades están en juego. Por eso, cuando crecen y son madres, a muchas les cuesta dar a conocer sus necesidades y poner límites claros. Esto inevitablemente conduce a malentendidos entre ellas y sus hijos y entre ellas y sus parejas. Como el conflicto es una parte normal de la interacción humana, los que poseemos una huella emocional que nos hace evitar el conflicto nos vemos poco preparados para ayudar a los hijos a gestionarlo.
Al afectarnos tanto el conflicto, carecemos de la competencia de ayudarlos a manejar elementos importantes de la infancia, como respetar los límites. Lo voy a leer otra vez. Al afectarnos tanto el conflicto, carecemos de la competencia de ayudarlos a manejar elementos importantes de la infancia, como respetar los límites, afrontar la rivalidad entre hermanos y gestionar los inevitables altibajos de la vida. Este miedo puede aparecer en el propio viaje como padres en las siguientes formas. No podemos decir no a los niños con coherencia. Brincamos preventivamente el rescate de los niños en situaciones duras. No toleramos la rivalidad entre hermanos e intervenimos constantemente. Nos sentimos culpables al decir no y luego lo sobrecompensamos de maneras pocas sanas. No somos capaces de poner límites firmes a los hijos. Nos convertimos en peleles, en felpudos de los hijos. Mimamos a los hijos comprándoles más de lo que necesitan. Permitimos a los hijos que nos manipulen y a su vez sentimos resentimiento hacia ellos porque lo hacen. Nos asustan los grandes sentimientos de los hijos. Sobreprotegemos a los hijos cuando experimentan sentimientos dolorosos. Vigilamos y controlamos la vida de los hijos para protegerlos del dolor. Hablamos en exceso, racionalizamos y sermoneamos en lugar de simplemente decir que no. No establecemos límites sanos con la pareja ni los amigos. Nos cansamos haciendo cosas por los demás porque no sabemos decir que no. Vivimos con el miedo constante a ser etiquetados de difíciles o a que nos desaprueben. El padre de Diana tenía un temperamento explosivo. Ella creció aterrorizada por sus emociones caóticas y el conflicto unido a ellas. Al presenciar los arranques de cólera de su padre, al mismo tiempo absorbía la sensación de indefensión de su madre. Ni qué decir tiene. La huella emocional con la que creció hizo que se casara con una persona igual que su padre, un hombre de éxito pero emocionalmente volátil. Afortunadamente para ella, su profesión lo llevaba a viajar lejos, de modo que apenas estaba en casa. Cuando Diana y su esposo fueron padres, ella se halló educando a 3 hijos prácticamente sola. Esta presión le hizo fluctuar entre la rabia nacida de la frustración y la indefensión pasiva. Como evitaba definir límites claros, sus hijos la forzaban a establecerlos comportándose mal. Nuestros hijos siempre manifiestan comportamientos diseñados para despertarnos. Lo repito, nuestros hijos siempre manifiestan comportamientos diseñados para despertarnos. Cuando los hijos de Diana se pasaban de la raya o se metían en problemas en el colegio, ella dispensaba una serie de castigos. La vida de los 3 niños se balanceaba como un péndulo entre la falta de estructura y el cierre total. Las madres como Diana suelen pasar erróneamente por irracionales y personas que andan a medias tintas. La sociedad deplora la manera en que sus hijos crecen mimados o angustiados. La razón por la que una madre es así es que ha perdido el contacto con su propio centro desde pequeña. Sí, una persona puede actuar con fuerza desde el ego, pero la fuerza que dicha persona transmite no es para nada la misma que la resolución calmada que se origina en nuestro centro interior. Cuando la fuerza fluye de la propia esencia, nos convierte en presencias poderosas. Cuando la fuerza fluye desde la propia esencia, nos convierte en presencias poderosas. Cuando Diana llegó a terapia, empezó el proceso de descubrir su miedo al conflicto. Vio que su reticencia a establecer límites con los hijos surgía del miedo al rechazo que había experimentado en la infancia. Vio que se había convertido en su madre, indefensa en lugar de hacerse valer y reafirmar sus deseos. A medida que emergía su propia identidad, fue capaz de establecer los límites que tanto precisaban sus hijos. Si lucha usted por establecer límites firmes y le da miedo al conflicto, privará usted a sus hijos de la oportunidad de hallar el equilibrio entre ser fieles a sus propias necesidades y a las de los demás. Los límites son esenciales para que los hijos comprendan dónde pueden llegar y descubrir maneras de colaborar con las personas en el viaje de la vida. Sin unos padres capaces de lidiar
liderar. Sin unos padres capaces de liderar el camino, los niños navegan sin timón y es posible que acaben desbocados. Cuando la idea de establecer límites nos angustia, los hijos no pueden evitar absorber nuestra ansiedad. Cuando lo hacen, presionan a intentar que fijemos una línea. Es algo que se observa en niños que emprenden comportamientos arriesgados desde muy jóvenes. Si no, serán personas angustiadas porque nadie va a poner fin a los pensamientos que surcan su mente en espiral. Los hijos necesitan que les contengamos, pero no que les controlemos. Su verdadera identidad sabe que lo precisan y esto debe darse tanto al nivel del comportamiento como al nivel emocional. Aunque los hijos necesiten sentirse seguros de que les contendremos y su comportamiento se pasa de la raya y prácticamente suplican esta contención, podemos hacerlo solo si hemos resuelto nuestro propio miedo al conflicto y la necesidad de establecer límites. Si vamos a contenerlos efectivamente, es vital que desarrollemos tanto el yin como el yang de nuestra humanidad. Aunque por lo general dividimos la especie humana en varones y hembras, todos compartimos características masculinas y femeninas a la hora de conectar con nuestra identidad. Como nos convertimos en una persona completa solo cuando conectamos con nuestras cualidades interiores, nos toca a cada uno establecer una relación armoniosa con esas características femeninas, yin, y masculinas, yang. Cuando se trata de educar a los hijos, muchos padres siguen los roles típicos masculino y femenino. Los padres suelen desarrollar exageradamente su aspecto masculino y escasamente el femenino. En las madres, esto tiende a ser lo opuesto. Como resultado, no es poco común que los padres se encarguen de la disciplina, mientras que las madres típicamente se relacionan con el cuidado y crianza de los hijos. Pese a que muchos hombres y mujeres no encajan en estas normas culturales, nuestras expectativas sociales y la huella emocional nos empujan a suscribirlas al educar a los hijos. Muchas madres con las que trabajo presentan dificultades a la hora de expresar autonomía y liderazgo, o incluso mostrándose asertivas para sí mismas, especialmente con hijos varones. Les cuesta establecer límites claros en el hogar y se sienten culpables cuando tienen que decir no. Acostumbradas a ser condescendientes más que a ejercer su autoridad y dejar que se escuche su voz auténtica, permiten a los hijos que las pisoteen. Esta dinámica no es sana ni para las madres ni para los hijos e hijas. Al mismo tiempo, a mi consulta también acuden muchos padres que no saben cómo mostrarse emocionalmente disponibles a sus hijos o a su pareja porque cualquier muestra de sentimientos reales les hace sentir amenazados. Tanto madres como padres se pierden experiencias vitales debido a su incapacidad de aceptar e integrar sus lados masculino y femenino. Con frecuencia digo a las madres, pon menos énfasis en algunas de tus cualidades femeninas y adopta una actitud más masculina. Digo lo contrario en el caso de muchos hombres. Nuestra capacidad de equilibrar la asertividad masculina y el cuidado femenino es vital en el camino de la paternidad. Las mujeres que temen reafirmarse destacan por entregarse más allá de lo aconsejable y por no saber pedir que se respeten sus necesidades y se respeten sus límites. Esto inevitablemente acaba en resentimiento. Del mismo modo, los hombres típicamente son los que valen para poner límites y recibir respeto por su espacio y tiempo, pero no son dados a entregarse emocionalmente. Nuestros hijos reaccionan a estos dos patrones energéticos, con frecuencia faltando el respeto a su madre, pero temiendo a su padre. Interesante, ¿no? Temiendo a su padre, no respetando a su padre. Me doy cuenta que estos son generalizaciones, pero veo que siguen siendo aspectos perjudiciales a la hora de educar niños para que se conviertan en individuos completos. Nuestros hijos deben aprender que poseen la capacidad de desarrollar las cualidades yin y yang. Este principio subyace tras todos los demás principios que hemos tratado, ya que habla de la unidad de todas las cosas.
pasa de enfocar la ilusión falsa de nuestra división a abrirnos los ojos a la unión de todos y todas las cosas. Al hacerlo, nos desafía a trascender la forma externa y entrar en nuestro ser interior que no tiene forma. Para favorecer el desarrollo de la capacidad yin y yang de los hijos, debemos apoyar el desarrollo de estas energías. Por ejemplo, cuando las hijas son asertivas, en lugar de avergonzarlas o presionarlas para que se lo tomen con calma, debemos canalizar su poder con inteligencia. Cuando muestran signos de autonomía y liderazgo, en lugar de amortiguar estas cualidades, debemos fomentarlas. Cuando hacen comentarios como creo que no me casaré nunca o quiero tener mi propia empresa, debemos permitirles que sueñen sin entrometernos con nuestros prejuicios o preocupaciones. Nuestras hijas necesitan traspasar límites y crecer sin miedo y con fuerza, capaces de alcanzar cualquier deseo por el que estén dispuestas a trabajar. Del mismo modo, cuando los chicos lloran, debemos favorecer su conexión con el corazón. Deben ver los sentimientos como una fortaleza que debemos celebrar y apoyar. Cuando muestran signos de gentileza y domesticidad, en lugar de desanimarlos, debemos respaldarlos. Los chicos tienen capacidad de ser tiernos, cuidadosos, empáticos, compasivos y generosos. Necesitan saber que cuando más conecten con el corazón, más valientes y masculinos serán en realidad. Cuando dedicamos tiempo a los hijos debemos preguntarnos, ¿cuál es el equilibrio necesario en este momento? ¿Mi hijo tiende más al lado femenino? Si es así, ¿cómo puedo ayudarlo a desarrollar el masculino? ¿O ocurre lo contrario? Un enfoque consciente no desalienta la propensión natural del niño, solo pretende crear expansión dentro de la psique para que exista un redondeo, un equilibrio. Es hora de que los hombres habiten más el principio femenino y se vuelvan contemplativos, tiernos, afables y sentidos. No entiendo esto de sentidos. ¿Qué sienten? Si lo hacen, enfocarán el conflicto de otra manera y la paz será una realidad. Igualmente, es el momento de que las mujeres habiten más el principio masculino para que inicien pasos para hacerse respetar, aceptar su capacidad de hacer oír su voz, oponerse y avanzar. Nuestros hijos de forma natural poseerán estos aspectos complementarios de la psique cuando nos vean a nosotros actuar según los mismos. Necesitan experimentar la comodidad de su padre con sus rasgos femeninos, además de la comodidad de su madre con sus características masculinas. Cuando la mente está integrada de esta manera, la energía equilibrada sale al exterior y crea cohesión en el mundo exterior. Podemos crear un mundo que avance y prospere según los principios masculinos, pero que también cuide la tierra y sus criaturas en línea con el femenino. Ningún principio debería superar al otro. Tiene que haber un eje natural en el centro. Todo empieza siendo más conscientes. Miedo a decir sí. Cuando crecemos en familias en que los sentimientos no se expresan abiertamente y el amor y la validación acostumbran a ser retenidos, tememos entregarnos. Cuando se nos exige mucho a nivel emocional, nos cuesta decir sí y dar el salto. Esto es debido a que creemos que el amor es escaso. Como creemos que no hay suficiente amor para malgastarlo, nos protegemos de dar demasiado. La raíz de esta percepción es que nuestros padres no estuvieron disponibles para nosotros generosa y abundantemente. Algo distinto del miedo a no ser queridos. El miedo a decir que si se manifiesta a modo de autoabsorción en lugar de necesidad. Lo vuelvo a leer porque no. Algo distinto del miedo a no ser queridos, el miedo a decir que si se manifiesta a modo de autoabsorción en lugar de necesidad. Uno se halla reteniéndose en lugar de siendo generoso y dar, incluyendo el hecho de dar tiempo y afecto a los demás. Cuando tenemos hijos, nos podemos sentir abrumados por su exigencia constante de atención. ¿Cómo vamos a implicarnos a este nivel si nunca lo hemos experimentado?
Ante el ansia de los hijos por estar con nosotros, nos sentimos sobrepasados. Nos cuesta hacernos al hecho de que nos necesiten tanto, de que esperen que les prestemos atención absoluta. Las necesidades de un bebé resultan especialmente sobrecogedoras. Por este motivo, los padres empiezan a acostumbrar a los hijos a dormir ya a las 6 o 7 semanas de edad. Por supuesto, algunos padres optan por escapar al sumergirse en cualquier cosa, ya sea el trabajo y las actividades sociales o una crisis personal. Se vuelven emocionalmente indisponibles para sus hijos, repitiendo así su propia experiencia de la infancia. El miedo a la implicación emocional puede afectar a la relación con los hijos de algunas de las maneras siguientes. Nos cuesta estar abiertos a sus sentimientos sin imponer los nuestros. Nos cuesta estar abiertos a sus sentimientos sin interponer los nuestros. Nos cuesta prestarles atención completa. Nos cuesta jugar con ellos y entrar en su mundo a su nivel. Nos cuesta ser espontáneos con ellos. Nos cuesta ver sus exigencias como algo natural, no como una imposición. Nos cuesta darles sin poner condiciones. Y nos cuesta dejar a un lado nuestros deseos y entregarnos con todo el corazón. Lo ilustraré con el caso de Keith. Creció con una madre totalmente dedicada a su carrera en televisión y a menudo los dejaba él y a su hermano menor con una cuidadora. Su padre también era adicto al trabajo y casi nunca estaba en casa. Como no estableció un apego especial con un cuidador primario, Keith vivió su infancia sin una imagen de su identidad que lo guiara. Aunque sus necesidades se veían excesivamente atendidas a nivel material porque era miembro de una familia privilegiada, el simple cariño y las atenciones que necesitaba se le negaban y por tanto nunca desarrolló su ser emocional interior. Como Keith no sintió que le llegaran al corazón de pequeño, este empezó a cerrarse como un músculo que se atrofia por falta de uso. La conexión emocional simplemente no formaba parte de su vida. Aprendió a sobrevivir con posesiones y símbolos de nivel social y daba valor a estos bienes en lugar de a la conexión personal. Nada acostumbrado a la auténtica conexión basada en la calidez humana y el cariño, trataba a las mujeres del mismo modo. Cuando fue padre, era incapaz de ir más allá del rol de proveedor material. En consecuencia, sus hijos no llegaron a conocerle e imaginaban que se arrepentía de haberlos tenido. Muchos de nosotros hemos crecido con padres que notábamos que no nos conocían al nivel emocional más profundo. De algún modo parecían distantes. Como resultado, nos encontramos amenazados por la cercanía emocional, creyendo equivocadamente que era sofocante. Cuando somos padres, las necesidades de los hijos nos resultan poco conocidos e intrusivas. En lugar de sintonizar con ellos, les rechazamos. En lugar de apreciar sus muestras de afecto y la necesidad que tienen de nosotros, nos alejamos y les dejamos sintiendo que no son merecedores de nuestra atención. Solo cuando vemos su dolor como reflejo de nuestro propio dolor enterrado, nos permitimos afrontar el pasado y finalmente madurar y ser los padres que debemos ser. Miedo a ser autónomos. En muchas familias existe una clara distinción entre padres e hijos. Esto es particularmente así en las familias con jerarquía tradicional, en las que se enseñan a los niños a seguir las instrucciones de los padres y ser obedientes. Esas familias albergan el potencial de generar un nivel peligroso de filiación y la dependencia que crea. Cuando los niños se ven disuadidos de hacer oír su propia voz y seguir su propio liderazgo, crecen con dependencia de la autoridad parental. Como buscan la aprobación de los padres en casi todo, rara vez ejercen su potencial de autogobierno. Si hacen valer su potencial de soberanía en alguna ocasión, se les suele avergonzar o amenazar, lo cual les hace volver a callarlo. Cuando estos niños crecen y son padres, su pasividad y dependencia continúa y son incapaces de ejercer un liderazgo claro y potente. Esto puede reflejarse en la vida personal y familiar de alguna de las siguientes maneras. Somos incapaces de crear una visión clara de la familia. Somos incapaces de permitir a los hijos que tengan su propia vida.
Controlamos a los hijos y no les dejamos ser libres. Hacemos que los hijos dependan demasiado de nosotros. Interpretamos la diferencia de opinión o intereses como traición. Hacemos sentir culpables a los hijos cuando optan por seguir un camino diferente al que nosotros contemplábamos para ellos. Avergonzamos a los hijos por tener su propia opinión. Nos apegamos a los hijos y preferimos la filiación a los límites claros. Betty creció en un lugar donde le enseñaron a estar callada, ser amable y obedecer. La consideraban una niña muy buena y se enorgulleció de sus capacidades hasta la universidad. Incluso llegó a ser la doctora que sus padres deseaban que fuera, sin pensar jamás en hacer algo que ella quisiera. Entonces Betty fue madre. Siguiendo la huella emocional con que creció, educó a su hija para ser igual que ella. En apariencia, la familia era perfecta. Nadie hubiera imaginado que Betty experimentaba abusos emocionales por parte de su esposo. Con miedo a que se supiera, especialmente que lo supiera su hija, ocultó todos los signos del abuso. Cuando su esposo la engañaba con otra mujer, fingía que no lo sabía o que no le importaba. Cuando empezó a controlar las cuentas bancarias, ella abdicó en él. Solo cuando su hija inició estudios en la universidad, Betty comenzó a derrumbarse y se hundió en una profunda depresión. Cuando su hija se dio cuenta, sufrió un sentimiento de culpa tremendo. Incluso se quedó en casa para ayudarla durante un semestre. A Betty le costaba superar el peso de su matrimonio en ruinas y el nido vacío. Se refugió en la comida. Cuando su peso alcanzó proporciones extremas y su salud empezó a resentirse, finalmente buscó ayuda. Betty tardó años en hallar su propia individualidad y su voz interior. Ya tenía 50 y pico años cuando se atrevió a divorciarse. Incluso entonces la paralizaba el miedo de quedarse sola. Sigue acudiendo a terapia. Ahora ya tiene 60 y pico y va solucionando problemas de autonomía y luchando para encontrar su camino entre los escombros de su yo perdido. Conservar el matrimonio tanto tiempo sin rendirse parece algo admirable. Para los demás, la persona parece muy consciente del valor de la familia dedicada a su pareja e hijos. De algún modo, esta es una bonita cualidad. No obstante, al fijarnos más, está claro que estos individuos se ven definidos por sus relaciones familiares y prefieren mantener la idea de familia o de matrimonio a costa de su propio bienestar. Al final, se ven incapaces de mantenerse en pie. Si los hijos de estos padres rechazan la huella emocional y se van, acaban sintiéndose culpables como la hija de Betty. Este aplastamiento de la iniciativa personal provoca una sutil pero perceptible pérdida de motivación, entusiasmo y sensación de propósito. Solo cuando, como padres, hallamos la fuerza de ser la persona que debemos ser por derecho propio, sin depender de los demás para darnos sentido, podemos permitir a los hijos que vuelvan sin miedo a explorar sus límites. Miedo a la infelicidad. Muchos crecemos en hogares en que existe mucha ansiedad por no acabar siendo infelices. En lugar de ver los momentos de infelicidad como un aspecto natural de la vida y el ser humano, nos sentimos culpables y estamos desanimados. En consecuencia, hacemos todo lo posible para evitar lo que podría causarnos infelicidad. Creemos equivocadamente que la vida no tiene que ser infeliz. Cuando nos resistimos a vivir experiencias que nos causen infelicidad, enseñamos a los hijos a temer no solo sus propios sentimientos, sino también los altibajos de la existencia humana. Los niños crecen creyendo que los sentimientos de infelicidad deben evitarse a toda costa. No sé cuántas veces he oído a los padres decir a sus hijos: vaya, estás triste, ¿quieres una galleta para animarte? Cuando les pregunto cómo establecen la conexión entre la tristeza y la comida, me miran como diciendo: ¿no es una conexión evidente? Del mismo modo que utilizamos alimentos para gestionar el dolor, utilizamos el tabaco, la bebida, las drogas, la televisión e incluso el ejercicio físico para anestesiarnos por temor a sentirnos tristes. Si se impide a los niños aceptar los momentos en que no son felices que suelen ser, se desprenden. Si se impide a los niños aceptar los momentos en que no son los felices que suelen ser, se desprenden de la experiencia real de su vida. Creemos que les protegemos del dolor cuando en realidad les estamos robando la oportunidad de trabajar los músculos
de la resistencia. Veamos cómo este miedo de intimar con la infelicidad interrumpe la capacidad de ayudar a los niños con su crecimiento emocional. Intentamos animar a los hijos cuando parecen tristes e intervenimos para aliviar su dolor. Les menospreciamos por mostrarse vulnerables. No mostramos empatía cuando sus sentimientos nos incomodan. No les enseñamos a gestionar el dolor, solo a evitarlo. Cuando Gabriel tenía 9 años, recuerda, un día regresó a casa del colegio llorando porque le habían intimidado. Entró corriendo buscando a su madre, anhelando su consuelo y calma, pero solo estaban su padre y su abuelo jugando a las cartas. Incapaces de sintonizar con sus sentimientos y de mostrarle empatía, lo regañaron por ser un blando, suave. También bromearon diciendo que era peor que su hermanita, que habría dado una paliza a los bravucones. Gabriel recuerda que bajó la cabeza avergonzado. Se prometió no volver a llorar nunca delante de su padre. Interiorizando el mensaje de que los hombres no expresan sus emociones, aquella noche se acostó y golpeó la almohada mientras se repetía lo estúpido que era por ser tan suave y blando. En la actualidad, Gabriel sigue esforzándose por mostrar empatía para sí o los demás cuando ve lágrimas. Su esposa a menudo se queja de que es capaz de pasar por su lado e ignorarla como si fuera un mueble cuando ella está llorando o disgustada. No comprende que pueda ser tan cruel. Sus hijos despiertan su impaciencia, lo cual provoca gritos o amenazas. Como Gabriel nunca fue validado por sus auténticos sentimientos, ahora no es capaz de conectar con los sentimientos de dolor de sus hijos. Escapando constantemente de su miedo a la infelicidad y en consecuencia del miedo al fracaso, los individuos como Gabriel suelen ser los más infelices, aunque tras una máscara son personas angustiadas y llenan su horario de actividades para evitar enfrentarse al dolor de estar desconectados de sí mismos. Al final todo se hunde a su alrededor cuando se ven obligados a afrontar lo que llevan toda la vida evitando. Los niños educados con este patrón aprenden rápidamente a esconder su tristeza y mostrarse felices. Estos niños luego expresan sus sentimientos verdaderos en forma de síntomas físicas como migrañas, dolores de estómago y dolor de oído, o empiezan a fracasar en el colegio. Paradójicamente, estas maneras poco sanas de expresar el dolor aumentan su ansiedad. Miedo a no valer nada. Muchos de nosotros crecimos en hogares que nos dejaron la huella emocional de no ser lo bastante buenos. Constantemente nos comparaban con los demás. Cuando no llegábamos a la altura nos hacían sentir mal. Vimos lo importante que eran el dinero, la belleza y el nivel social para los padres e interiorizamos estos como los criterios del éxito. Aprendimos pronto que simplemente ser nosotros mismos no era en absoluto adecuado. La sensación de no estar a la altura tiende a afectar a cómo como padres nos relacionamos con los hijos de las siguientes maneras. Les enseñamos a depender de sus notas, de sus calificaciones para sentirse bien consigo mismos. Nos obsesionamos con el aspecto de los hijos y les enseñamos a confiar en él. Intentamos controlar las amistades de los hijos y valoramos su popularidad. Mostramos niveles bajos de autoestima rebajándolos ante otras personas. Nos preocupamos excesivamente por nuestra imagen y nivel social. Mari recuerda claramente que su padre le contaba historias de cómo en el trabajo se enorgullecía de no hacer enfadar nunca a los jefes llevándoles la contraria. Aunque un jefe repetidamente le humillaba, nunca le faltó el respeto. Las historias que explicaba inculcaron a su hija el miedo a defenderse. De ese modo, Mari creía que era menos importante que los demás, especialmente los que se hallan en una posición de autoridad. De adulta le cuesta protegerse en situaciones en que se la calumnia o maltrata. Cuando una de sus mejores amigas la traicionó robándole dinero, Mari finalmente despertó de su estado y se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Con la terapia empezó a comprender que atraía a personas que se aprovechaban de ella y que nunca la trataban como igual. Siguió el hilo de este patrón hasta su condicionamiento
Siguió el hilo de este patrón hasta su condicionamiento durante la infancia, cuando nunca se sintió merecedora de cuidados ni respeto. Cuando Mari y otras personas como ella son padres, sus hijos se angustian y no saben ser ellos mismos. Del mismo modo en que sus padres se encogen de hombros, se esconden de la vida y no reafirman su autenticidad, deducen la idea de que ellos son menos que los demás. Miedo a no tener el control. La industria de la educación nos ha vendido la idea de que un buen padre debe estar al control. Estar al control significa que deberíamos controlar la vida de los hijos en todo momento, cuando lo que precisa control son nuestras propias reacciones emocionales. Actuando principalmente por ansiedad, nos ha costado apartarnos de los hijos y darles el espacio que necesitan para cometer errores y aprender de ellos. Es importante reconocer la enorme diferencia entre ser unos padres devotos y presentes para los hijos y el tipo de microgestión y seguimiento minucioso que surge de la ansiedad y la obsesión. Este miedo a perder el control puede hacerse patente en la relación con los hijos de diversas maneras, como las siguientes. Nos cuesta dejar que los hijos cometan sus propios errores. Nos parece que estamos abandonando a los hijos si les damos autonomía. Pensamos que los hijos se derrumbarán si no estamos con ellos en todo momento. Pensamos que sin nuestra presencia, los hijos no crecerán felices. Nos presionamos demasiado para cubrir todas y cada una de sus necesidades. Nos agotamos intentando gestionar sus decisiones y actividades. Nos tomamos todo lo que hacen como algo personal y no dejamos que tropiecen. Les vemos como una parte vital de nuestro éxito y nos enorgullece nuestro rol. Kathy se educó a base de control y perfeccionismo. Cuando tuvo sus propios hijos, los convirtió en su proyecto. Los apuntó a las mejores actividades y los retó a destacar en todo lo que hacían. No obstante, su hija menor, Karen, se oponía a la reglamentación de su madre y se enfrentaba a ella y se rebelaba con el fin de defender su auténtica voz. Como resultado, Kathy y Karen afrontaban serios conflictos cuando llegaron a terapia. Al parecer, Kathy experimentaba verdaderas dificultades para dejar margen a su hija, pero como Karen no iba a aceptarlo, Kathy no tenía más remedio que dejarla ir. A disgusto fue viendo que su enfoque como madre había estado basado en gran medida en el miedo. Al ser más consciente de ello, la horrorizó todo lo que había hecho para alejar a Karen. Estos padres enmascaran su ansiedad presentándose como padres devotos. Cuando sus hijos empiezan a portarse mal, se ven obligados a detenerse y prestar atención a su miedo. Los hijos de este tipo de padres suelen verse perseguidos por la ansiedad y el miedo al fracasar. En su deseo de poder decidir acerca de su vida, es probable que reaccionen volviéndose críticos con ellos mismos y saboteándose o volviéndose desafiantes y rebeldes. Sea como fuere, a estos niños les carcome la culpa y la vergüenza porque constantemente sienten que están haciendo algo malo. Suelen ignorar la sensación de verse demasiado controlados por los padres hasta que la situación alcanza niveles extremos de disfunción. Miedo a ser ordinarios. Educados en una cultura excesivamente perfeccionista, sentimos que somos menos que los demás si no somos especiales en algún aspecto. No se puede llegar a imaginar la cantidad de veces que he escuchado quejas de los padres. Pero es que no sobresale nada. O un niño que esforzándose enormemente dice, en deportes solo soy normal. Si nuestra conciencia hemos permitido que nosotros y nuestros hijos definamos nuestro valor en base al sentido de la perfección y la medida en que uno es especial y extraordinario. Cuando no llegamos a estas cualidades exaltadas, nos sentimos carentes de valor y por tanto inseguros. Ser ordinarios nos causa ansiedad, lo cual provoca un intento de sobrecompensarlo de algún modo. Cuando somos padres, las limitaciones de los hijos desencadenan nuestra propia ansiedad hasta el punto de vernos actuar de alguna de estas maneras. Les presionamos implacablemente para que destaquen en algo. Los avergonzamos cuando no alcanzan la excelencia. Microgestionamos su rendimiento y tememos su fracaso. Ponemos demasiado énfasis en la competitividad
y les enseñamos que en la vida se trata de ganar. Me viene a la memoria Caroline, una chica de 13 años, estudiosa e inteligente que destaca en sus estudios, obediente y educada. Es la idea de una hija soñada. Su madre me la trajo a la consulta porque sufría una terrible migraña cada vez que tenía un examen. Las migrañas eran tan graves que a menudo tenían que excusarla de hacer el examen con el resto de niños. Dado que era la mejor estudiante de la clase, nadie comprendía por qué los exámenes le provocaban migrañas. Tomando la tradicional opción de atacar el síntoma, los padres de Caroline la atiborraron de analgésicos. Aparte de sedarla, no tenían ni idea de cómo afrontar la situación. Cuando los medicamentos sin receta médica dejaron de funcionar, la llevaron a un psiquiatra que pudiera recetarle medicación lo bastante fuerte para aplacar su ansiedad. Pronto Caroline empezó a sufrir migrañas por asuntos sin relación con los estudios. Si iba a actuar en un recital de piano, le daba migraña. Si le invitaban a una fiesta, aparecía otra migraña. Sus padres estaban desconcertados. Le salía todo a la perfección. ¿Por qué temía tanto al éxito? Como nunca había fracasado, ¿de dónde procedía este miedo? Cuando quedó claro que los fármacos no iban a erradicar el problema, la familia vino a verme. Enseguida me di cuenta de que Caroline sufría la carga del perfeccionismo. La presión para ser extraordinaria era tan grande que se estaba derrumbando bajo la tensión. Incapaz de permitirse ser normal en ocasiones y tomárselo con más calma, seguía presionándose hasta que su cuerpo la obligaba a ceder. A menos que los padres reconocieran su papel en la ansiedad de su hija, nada cambiaría. Se habían acostumbrado al éxito de Caroline y negaban haber proyectado el miedo al fracaso en ella. Nunca ha fallado, protestaba su madre. ¿Cómo íbamos a crear miedo al fracaso en ella? Nunca hemos tenido que regañarla por malas calificaciones. No comprendo que hayamos favorecido esto. Expliqué a los padres que solo porque Caroline nunca hubiera sido regañada por fracasar, no significaba que no se diera cuenta intuitivamente de lo importante que era su éxito para ellos. Pues claro que es importante, replicó la madre. Siempre celebramos los éxitos de Caroline con ella. ¿No es lo que hacen los padres? Por supuesto que podemos celebrar, añadí, pero cuando un niño intuye que estamos apegados a su éxito y se da cuenta de que significa mucho para nosotros, tal vez más de lo que significa para él o ella, lo interioriza en forma de ansiedad. No nos toca a nosotros disfrutar ni celebrar el éxito de los hijos más que ellos. Les toca a ellos disfrutarlo y celebrarlo. Si para nosotros significa más que para ellos, les estamos diciendo que nos lo tomamos como algo personal. Cuando se percatan de ello, el buen niño o buena niña que son, les fuerza a hacernos sentir bien con más éxitos. Las migrañas de Caroline son el precio que está pagando por cargar con la responsabilidad de hacerles sentir a ustedes bien. Al darse cuenta de que habían basado todo el valor y la felicidad de la familia en los logros extraordinarios de Caroline, la madre empezó a cambiar su enfoque. Tras muchas sesiones de trabajo con los padres de Caroline para ayudarles a reconocer la toxicidad de su cultura perfeccionista y recalibrar sus expectativas, fueron capaces de librarlas de la presión de realizar sus sueños sobre ella. Irónicamente, su deseo de que su hija rindiera tan perfectamente brotaba de sus propios sentimientos de ineptitud. Como padres, de forma natural, queremos celebrar los éxitos de los hijos, pero al hacerlo, fácilmente les transmitimos el mensaje de que el fracaso es inaceptable. El ego es insaciable. Cuando le damos rienda suelta, se nutre de la ansiedad de nuestros hijos que buscan impresionarnos. Miedo a la escasez. Si existiera la madre de todos los miedos, podría perfectamente ser el miedo a la escasez. En algún sitio de nuestro ADN emocional albergamos la creencia de que los recursos del universo son escasos, de modo que en el mundo hay insuficiente bondad, insuficiente riqueza, carestía de belleza y mucho menos amor del necesario. A causa de esta carencia, en lugar de volvernos más efusivos con el tiempo, definimos la bondad, la riqueza y la belleza y el amor más y más restrictivamente. Cuando más miramos al mundo a través de una óptica miope, más escasez vemos. Si contemplamos la abundancia principalmente en términos de dinero, solo los ricos parecen tenerlo en cantidad suficiente. Esta definición restrictiva de la riqueza dificulta que nos sintamos bendecidos a menos que estemos forrados de billetes.
No obstante, si adoptamos la óptica de que el universo es un lugar de abundancia, comprendemos la riqueza en nuestros términos, como formar parte de una familia maravillosa, gozar de buena salud y disfrutar de buenas amistades. Del mismo modo, si definimos la belleza desde la perspectiva de la escasez, nos basaremos en términos tradicionales y nos compararemos con un estándar imposible. Al hacerlo, nos hallaremos constantemente necesitados de algo, pero si somos capaces de enfocar la belleza desde la perspectiva de la abundancia, nos damos cuenta de que existe en gran variedad, no solo el espectro limitado definido por el concurso de Miss Universo. Lo voy a leer otra vez. Pero si somos capaces de enfocar la belleza desde la perspectiva de la abundancia, nos damos cuenta de que existe en gran variedad, no solo el espectro limitado definido por el concurso de Miss Universo. Bajo esta visión, hallamos bella en lugar de molesta nuestra nariz respingona, interesantes nuestras pecas en lugar de una distracción, agradable nuestra figura con curvas en lugar de preocupante. ¿Se ve usted y a sus hijos a través de un lente de lo que falta en lugar de lo que se dispone? En una situación se centran en todo lo que va bien o en lo que va mal. Su respuesta tiene un gran efecto en la manera en que eduque a sus hijos. También refleja el grado en que existe vacío en su interior donde su esencia nunca floreció, ya que vemos ausencia en el mundo exterior solo si la sentimos en nuestro interior. Esto me gustó. Vemos ausencia en el mundo exterior solo si la sentimos en nuestro interior. Cuando los niños son pequeños son completamente ajenos al concepto de escasez. Ven abundancia en todas partes, de modo que el mundo es un patio de recreo. Les encanta explorar todos sus intereses, puntos fuertes y talentos. Por eso aceptan sus limitaciones. Se dan cuenta de que si no son buenos en algo pueden disfrutar de muchas otras cosas. De hecho, no experimentan vergüenza al admitir que no les sale bien algo hasta que lo aprenden de nosotros. Tampoco se forman una opinión de cuán guapos son en comparación con los demás hasta que la sociedad empieza a clasificarlos. No se avergüenzan de su cuerpo ni su mente hasta que chocan con las opiniones de la sociedad. La abundancia no se define por vivir a lo grande y gastar mucho dinero. La abundancia es un estado mental. Implica una profunda confianza en el flujo orgánico del universo y nuestro lugar en el orden de las cosas. Es una manera de ver los acontecimientos, las personas y nosotros mismos que percibe el todo en vez de meramente las partes. Las debilidades y limitaciones se aceptan como aspectos del todo. ¿Alguna vez se ha planteado que la abundancia incluyera las limitaciones, la pérdida, el dolor e incluso la propia muerte? Cuando venimos de un estado mental con el que apreciamos abundancia en todas partes, no interpretamos los procesos naturales de la vida como privaciones ni pérdidas. En lugar de ello, lo vemos todo como una contribución al círculo de 360 grados que forma la vida. Todas las cosas se entienden como texturas y matices enriquecedores de nuestra existencia. Comprendemos que dentro del todo otros elementos, además de lo que somos conscientes, pueden jugar un papel. Solo porque no lo vemos no significa que no estén ahí. Cuando experimentamos la vida desde esta perspectiva, todas las experiencias son bienvenidas en su forma tal cual. Confiamos en que lo que ocurra llevará a la posibilidad de aumentar nuestra sabiduría y por tanto nos ayudará a crecer. El miedo a la escasez puede influir en la vida cotidiana con nuestros hijos cuando experimentamos reacciones como las siguientes. El niño saca una nota suficiente y nos entra el pánico. El niño aumenta de peso y lo ponemos a dieta. El niño se siente poco inteligente y usted contrata un ejército de profesores particulares. El niño sufre el rechazo de un maestro o un amigo y esto le perturba a usted. El niño olvida una carpeta en el colegio o pierde el móvil y usted le grita. Sorprende a su hijo con drogas y usted le castiga. Zach era un experto en vivir con la mentalidad de escasez perpetua. Aunque creció en un hogar relativamente acomodado y privilegiado, sus padres eran inmigrantes de primera generación con baja autovaloración. Carentes del sentido de su propio valor, veían escasez en todas partes. En consecuencia, Zach creció creyendo que el mundo era un lugar inseguro donde, a menos que se poseyera espíritu de lucha, uno tenía las de perder en el juego de la vida. Esto lo hizo receloso y extremadamente competitivo. La carrera de Zach como inversor de banca enmascaraba su anhelo interior, que era evidentemente lo que alimentaba su deseo de acumular más y más dinero y subir en la escala social. Aunque ya era millonario a los 40 y poco años de edad, no conseguía liberarse de la sensación de penuria.
Por mucho que los demás le dijeran lo privilegiado que era y lo afortunado que debía sentirse, nunca se sentía así. Cuando nacieron los hijos de Zack, les presionaba para que sobresalieran en todo lo que participaban. Bajo tanta presión, su hijo menor empezó a padecer ansiedad social. Para Zack, esto era lo peor del mundo y lo trajo a terapia. Poco a poco empezó a comprender que había vivido bajo la influencia de una profunda sensación de carencia. A través de la meditación y otras prácticas en toma de conciencia, por fin fue capaz de experimentar la gracia de las pequeñas cosas. Su voluntad de descubrir su miedo le permitió aceptar a sus hijos tal y como eran, cosa que les ayudó a sentirse seguros. Los niños educados con una mentalidad que percibe carencia y escasez en todas partes se ven bloqueados por el miedo, el cual provoca inseguridad y la incapacidad de sentirse con poder. No confían en los aspectos más dolorosos de la vida como oportunidades de crecimiento, ni creen en su capacidad de superar las experiencias difíciles. En guardia y a la defensiva, constantemente van luchando por la vida y se enfrentan a las circunstancias en lugar de fluir con ellas. Adquirir confianza, abundancia y poder. A medida que crecemos y comprendemos que gran parte de nuestra reactividad ante los niños se produce por la influencia del miedo, podemos aprender maneras de afrontarlo. El objetivo no consiste tanto en divorciarnos del miedo, sino más bien de aprender a navegar por sus aguas cuando amenaza con abrumarnos. En lugar de buscar experiencias libres del miedo, aceptamos todas las situaciones en que nos encontramos a sabiendas de que disponemos de recursos psíquicos suficientes para manejar el miedo que dichas situaciones pueden hacernos sentir. De este modo ya no temeremos al miedo y empezaremos a verlo como un aliado que fomenta un mayor sentimiento de alegría y realización. El universo ya no está dividido en placer o falta de placer, sensación de miedo o falta de ella, sino que es un todo que integra una experiencia holística que se mide por lo profundamente conscientes que llegamos a ser, hasta qué punto crecemos y en qué medida estamos en contacto con nuestro corazón. Y aquí terminamos, luego seguimos con el capítulo 13, transformar el miedo en conciencia.